En esta clase tenemos que ver lo que son secuencias y procesos aleatorios. Y primero partamos por las secuencias aleatorias. Las secuencias uno las puede pensar como un conjunto de números que son no continuos, es como una colección de números, donde cada uno de los números es una variable aleatoria. Y entonces cada variable de este conjunto tiene una función de densidad de probabilidades. Puede que sea la misma función de densidad para todas, puede que cada una tenga su propia función de densidad, ¿no es cierto? Cada una podría tener, x1 podría tener su propia media y varianza, ser una gaussiana, x2 podría ser una distribución uniforme, no necesariamente son la misma distribución. ¿Ya? Entonces, un ejemplo de situaciones de ese estilo en el mundo real ocurren. Por ejemplo, podemos variables como el viento, ¿no es cierto?, que va a variar en magnitud, por eso aquí hay una variable que es la fuerza del viento, y esa fuerza va variando en distintas horas del día. Entonces, nosotros podríamos medir el viento en la punta de un volcán, ¿no es cierto?, de Villarrica, del Pupungato, y podríamos medir también la dirección del viento. En la mañana va a haber una cierta dirección, y esa es una variable aleatoria porque al día siguiente podemos volver a medir la fuerza, y va a ser otro número, podemos medir la dirección, y va a ser otro número. Entonces, a lo largo del día, de las 24 horas, tenemos 24 muestras de fuerza, 24 muestras de dirección, y si esto lo repetimos, ¿no es cierto?, vamos a entonces obtener que la fuerza tiene una cierta distribución, supongamos que es una distribución normal, de media mu fuerza 1, varianza sigma de la fuerza 1 al cuadrado. En la segunda hora del día va a haber otra cantidad. Lo mismo podría ser en el caso de la radiación solar. Si uno está trabajando en un sistema de generación fotovoltaico, uno podría decir en distintos lugares de Chile hay una cierta cantidad que va a depender de la presencia de nubes, de la época del año, ¿no es cierto? Entonces uno construye conjuntos de mediciones donde, como les decía, la fuerza, además de haber sido medida varias veces en la misma hora del día, puede haber sido medida para una ubicación. Entonces la ubicación en este caso es la misma, ¿no es cierto?, pero son distintas horas del día. Aquí tenemos la ubicación número 2. Entonces podemos tener estadísticas que dependen de la ubicación, y son colecciones de datos. Entonces, cada una de esas colecciones va a tener su propia probabilidad o función de densidad de probabilidades para un lugar dado en el espacio, pero también podríamos tener una función de densidad de probabilidades para la fuerza en un cierto lugar K a una cierta hora I del día. Entonces, nosotros podemos, para un cierto lugar, ver que en el día la fuerza, ¿no es cierto?, esta es la fuerza del viento o la velocidad del viento en el lugar 1 varía de una cierta manera, en ciertas horas del día aumenta y después baja, y eso es como el promedio del día, pero este promedio del día se construye de varias secuencias, ¿no es cierto?, donde yo tuve el lugar 1 a la primera hora del día, ¿no es cierto?, y aquí voy a poner muestras, ¿no es cierto?, que son el lugar 1 a la primera hora del día 1, y aquí voy a tener el valor de F1 en la primera hora del día 2, y aquí tengo una colección entonces de muestras. Aquí, esto no es la hora del día, sino que es el día del año. Entonces voy a sacar que a cierta hora en la mañana tengo un valor promedio, ¿no es cierto?, que hace que en esta hora de la mañana, que es la hora 1, porque todas estas son hora 1, yo tenga en promedio un valor con una cierta varianza. Después podría hacer el mismo experimento, pero ahora voy a cambiar el experimento por la hora número 2. Todos son
la hora número 2 del día, las 2 de la mañana. Uy, algo pasó con el... la hora 2, perdí el lápiz. La hora 2 de la mañana. Y entonces aquí voy a tener, en el instante de la hora 2, un valor promedio con una varianza. Entonces, nosotros podemos ver que tenemos distribuciones de probabilidades para instantes en el tiempo, y que esta distribución de probabilidades también evoluciona en el tiempo. Entonces, ahora veamos el proceso aleatorio, que es distinto a la secuencia aleatoria. En la imagen anterior, acá tenía muestras que ocurren a cierta hora del día, pero nosotros sabemos que el tiempo es una variable continua. Entonces, estas son muestras de una secuencia. Yo podría decir, esta es la muestra 1, la muestra 2, etc. Ahora, ¿qué pasa si estamos fijándonos en la evolución? O sea, en lo que pasa entre medio de lo que llamábamos acá la hora 1, ¿no es cierto? La hora 1, con lo que pasa con la hora 2, en el mismo lugar, ¿no es cierto? Entre esto y esto hay una evolución de la distribución de probabilidades. Entonces, en vez de hablar de secuencia estocástica, uno habla de proceso aleatorio. Y proceso, cuando uno vea la palabra proceso, o en inglés stochastic process, entonces automáticamente uno tiene que asumir que el tiempo es continuo. Cuando uno ve la palabra stochastic sequence, entonces automáticamente uno sabe que son muestras. Eso es parte de la jerga en los textos de inferencia bayesiana o análisis estadístico. Entonces, como les decía, yo podría tener una colección de procesos, ¿no es cierto? Porque acá la variable t es continua, que es la evolución de la velocidad del viento o de la temperatura en un cierto lugar, y eso lo hice el día 1, y después, el día 2, repito la medición y obtengo ciertos valores, el día 3, así sucesivamente. Entonces, puedo tener lo que se llama un ensemble de procesos aleatorios o de secuencias aleatorias. Es una colección de colecciones de datos. Si nosotros tuviésemos, esto en vez de ser una variable continua fuese una variable, digamos, discreta, ¿no? Tendríamos una muestra cada cierto intervalo de tiempo, ¿no es cierto? Estaríamos hablando de una secuencia aleatoria, y esa es una colección de datos para el día 1. Y después tenemos una colección para el día 2, y entonces tenemos una colección de colecciones de datos. Eso, la palabra ensemble se refiere a eso, ¿no es cierto? A la colección de colecciones de datos. Entonces, aquí, ¿por qué me detengo a mostrar esto? Porque una vez que uno recolecta los datos, tengo este conjunto de números x1, x2, etcétera, hasta que se acaba el día. Aquí está el último, x24, en la última hora. Esa secuencia ya no es un proceso estocástico, porque es una instancia puntual, o sea, ya ocurrió, ya no es aleatorio. Una vez que la recolecté, ya no es aleatoria. Al no ser aleatoria, porque es una realización particular, uno va a hablar del concepto de realizaciones. Realizaciones son las cosas que ya se realizaron, ya ocurrieron. Esa realización es un elemento determinístico, porque ya ocurrió. Y como es determinístico, entonces, si uno le calcula la media y la varianza a eso no representa la distribución real del proceso estocástico, porque el estocástico sigue evolucionando. El día siguiente va a ocurrir otra cosa. Entonces, aquí lo importante que hay que tener presente
es que uno puede pensar que uno tiene una colección de datos, graficarla, y se ve como que tuviesen ruido, ¿no es cierto? Y uno cree que ese es un proceso aleatorio, y ese ya no es un proceso aleatorio, es un proceso determinístico porque ya ocurrió. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y cómo sabemos cuál es la verdadera media y varianza de esa cosa si esa es una realización puntual? Bueno, la única manera de tratar de encontrar cuál es la media y la varianza de esto, o sea, lo que uno típicamente hace es que toma un día, ¿no es cierto? Toma el promedio, saca la varianza y dice, ah, ya, esto es una distribución gaussiana de media mu y de varianza sigma cuadrado. Eso es lo que probablemente uno aprendió en estadística y uno se conforma con eso. Pero es esto como distribución normal, no representa la distribución de x de t. O sea, este símbolo está mal aplicado. ¿Qué es lo que tengo que hacer para encontrar cuál es la distribución? En realidad tengo que sacar el mu de t del día 1, tengo que sacar el mu de t del día 2, y estos mu, como mencionábamos en la clase pasada, van a cambiar, no van a ser los mismos. Es imposible que dé el mismo número todos los días. Entonces lo que vamos a ver es que si nosotros hacemos sumatoria de los mu que sacamos para un día, para toda la colección que tenemos de mediciones, ¿cierto? Desde el primer día 1 hasta el día 365 del año, entonces recién ahí vamos a poder obtener el mu de t del proceso x de t. Si x de t está representando como proceso las variaciones de temperatura en el año, entonces recién, una vez que hemos recolectado todas las posibles situaciones de todo un año, incluso esto debería uno hacerlo a lo largo de varios años para verificar que hay una consistencia, recién ahí nosotros podríamos conocer cuál es la verdadera distribución del proceso. ¿Ya? Entonces lo que uno obtiene al final es solamente una estimación. Aquí en el fondo yo lo que debería poner es una variable mu sombrerito, porque en realidad el mu verdadero solamente lo vamos a conocer el día que hayamos hecho infinitas mediciones, cosa que en la práctica es imposible. Eh, entonces, como dice acá, y si leen después en la casa el texto, necesitaríamos hacer que el n de colecciones o del tamaño de nuestro ensemble tienda a infinito para recién hacer que nuestra descripción en términos de media varianza converja a la verdadera distribución. ¿Ya? Entonces, dicho matemáticamente de un modo más formal, a nosotros nos interesa saber cuál es la distribución de probabilidades de la variable X, ¿cierto? Puede ser un proceso o secuencia aleatoria, y eso significa que nosotros tendríamos que hacer la sumatoria para todos los elementos que hay en el ensemble. En este caso estamos diciendo que tenemos un ensemble que tiene m miembros, y entonces, esto lo vimos ya en la clase anterior, esta variable n es la variable indicatriz, ¿cierto? Nosotros habíamos mencionado un experimento, por ejemplo, donde tenemos varios niveles de líquido, estamos con alguna jarra, eh, tratando aquí de llenar esto, y a veces el líquido llega hasta un cierto nivel, ¿no es cierto? Y contamos cuántas veces de nuestro experimento de llenar el vaso ocurre que el líquido queda entre esas dos marcas, ¿cierto? Ese es nuestro delta X. Entonces, esta sumatoria la tenemos que interpretar como una especie de histograma. Estamos haciendo histogramas de experimentos y estamos contando cuántas veces el líquido, o en este caso el proceso sería llenar el vaso, ¿no es cierto?, queda en un cierto nivel, en un cierto valor más o menos delta, medios. Y entonces dijimos que para encontrar la función de densidad tendríamos que hacer que estos intervalos delta tiendan a cero, o sea, se hagan cada vez más pequeños, y el número de repeticiones del experimento tendríamos que llevarlo a infinito, ¿no es cierto? Entonces tendríamos que recolectar infinitas secuencias de este experimento. ¿Sí? Tenía una duda respecto a ¿cuál es la diferencia entre secuencia y proceso
Habla más cerca del micrófono porque se perdió el audio. Sí, ¿se escucha bien ahí? Ahora sí, ¿Sí? ¿Cuál sí. es la diferencia entre proceso y secuencia? Ahora no escucho. ¿Cuál es la diferencia entre proceso y Y secuencia. secuencia? Sí. Secuencia es una colección de datos aislados, ¿no es cierto? Yo podría tomar todos los días a las 8 de la mañana la temperatura, ¿no es cierto? Anoto ese número, después a las 9 de la mañana, después a las 10, y tengo números. Otra posibilidad es que yo tuviese un termómetro digital, ¿no es cierto?, que está registrando en forma analógica la evolución de la temperatura. Entonces, eh, la evolución continua es lo que se llama proceso estocástico. La colección de mediciones se llama secuencia estocástica. Es básicamente una manera de diferenciar entre lo que es una colección de elementos puntuales versus eh, el hecho de que la variable está evolucionando a lo largo del tiempo en forma continua. Eh, Algo como una diferencia entre discreto y continuo, una cosa así. Sí, pero no se usa la palabra discreto y continuo porque discreto está asociado al tiempo discreto. O sea, yo podría, de hecho, tener un proceso eh, discreto eh, que lo trato como si fuese un proceso estocástico. El que algo sea discreto en el tiempo no quiere decir que no sea un proceso estocástico. Por ejemplo, la transacción de acciones en la bolsa es un proceso discreto, o sea, cada cierto intervalo de tiempo se publican unos precios. Y se fijan por un rato, después la gente discute, no sé qué, ya, yo compro esto, vendo esto, ya, este es el nuevo precio. Y eso se va publicando en intervalos fijos de tiempo. Entonces, en ese caso uno hablaría ese proceso, que es el valor de la acción, es un proceso de tiempo discreto, pero es un proceso estocástico porque está ocurriendo sin extraer muestras puntuales, ¿no es cierto? ¿En qué momento se transforma en una secuencia estocástica? Se transforma en una secuencia cuando yo elijo ciertas horas del día para mirar cuál era el precio, o cuando yo veo cuál fue el movimiento del valor al final del día, ¿no es cierto? Y dicen, no, hoy día la bolsa subió 20% o cayó 30%. Entonces, esa colección de números que están al final del día se llaman secuencia aleatoria. Pero el proceso que está ocurriendo a lo largo del día, si es que uno no lo interrumpe, ¿no? Es un proceso estocástico. Entonces, en la terminología estadística, la palabra secuencia lo único que está diciendo es que yo elegí momentos puntuales. Efectivamente se puede confundir con que el tiempo sea discreto, pero no hay que confundirlo. O sea, no sé si quedó clara la idea. Sí, me aclaró un poco. Claro, o sea, a ver, en la práctica hasta un proceso continuo, ¿no es cierto? Incluso medir la temperatura minuto a minuto no se puede hacer realmente de forma continua, porque el dato lo tienes que guardar en el computador, ¿no es cierto? Y al final igual tienes un listado de números. Entonces, desde esa perspectiva uno podría decir, entonces, ¿de qué me están hablando? Esta cosa que me dijeron que era un proceso no es un proceso, es una secuencia. Pero la distinción que uno hace a nivel matemático es que las secuencias son integrables sobre un intervalo infinitesimal de tamaño cero, en el fondo. Puedes hacer, eh, perdón, dije secuencias, no. Los procesos son integrables en intervalos de tamaño que se pueden hacer tender a cero, mientras que las secuencias no, las secuencias son números puntuales y no los puedes integrar, solamente los puedes sumar. Entonces, es más que nada una diferenciación del objeto matemático. Con algunas cosas tú las puedes sumar, ¿no es cierto?, con una sumatoria, y con otras tú las puedes integrar. Profe, Entonces, ¿sí?
con respecto a eso mismo, como había mencionado con el mismo ejemplo de la bolsa, Ujú, que también podía considerarse como un tiempo discreto, porque se iban revelando como los valores cada cierto tiempo. Y ujú. seguirle la pista a cada valor sería un proceso estocástico. Exacto. Pero eso sí, como parte discreto, igual se puede integrar en periodos infinitesimal, o sea, como en periodos muy cortos, aunque sea discreto, que sería igual una sumatoria, pues sería como una O secuencia. sea, lo que pasa es que sí lo puedes integrar, pero empiezas a hacer aproximaciones, ¿no es cierto? A hacer un supuesto de que el valor se mantiene. O sea, supongamos que el periodo de fijación de los precios sería cada 5 minutos. Entonces tú dices, ah, ya, el precio es tanto, y entre medio tú asumes que ese valor es el que se mantiene, y que todo el mundo, si quiere comprar o vender, tiene que comprar al valor que está publicado, y que todos lo van a respetar. Eh, Pero, ¿qué es lo que pasa y esto es difícil de imaginarlo, eh, que en el caso de un proceso estocástico, tú no sabes cuánto va a valer exactamente una infinitésima de segundo después. De hecho, podría pegarse un salto, ¿no es cierto? Si es una distribución gaussiana, tú dices, ya, el valor de esta acción vale en promedio tanto, y dices, son 100 pesos. Pero en un microsegundo más adelante, debido a que la distribución es gaussiana, el valor podría ser 1.000.000 de pesos. Tú dices, pero ¿cómo va a saltar de 100 pesos a 1.000.000 de pesos? Bueno, sí, la probabilidad es muy baja porque es gaussiana y estás hablando de algo que está en la colita de la gaussiana, pero en un microsegundo eso podría ocurrir. Y 2 microsegundos después podría ser menos 1.000.000 o menos 2.000.000. Y el punto es que después de muchos movimientos microscópicos en el tiempo, el valor se promedia y al final queda igual más o menos donde está. Entonces, a lo que voy es que los procesos, tú les podrías hacer zoom con un microscopio y seguir ampliando y ampliando y ampliando, y nunca vas a saber cuánto valen, porque como son estocásticos, pueden valer cualquier cosa, dentro de una cierta distribución, obviamente, pero nunca vas a saber. En la secuencia, más o menos tú lo que estás diciendo es que ya tomaste un valor y que ese valor se mantiene en ese intervalo. Entonces, esa es la diferencia. Y claro, podrías integrar una secuencia, sí, puedes decir, ah, el valor se mantiene, entonces estoy integrando rectángulos, ¿no es cierto? Digo, el valor de la función se mantiene en todo este tiempo, lo multiplico por el ancho del tiempo y después lo sumo. Y hay cosas que se trabajan de esa manera. Al final es la única manera porque nadie puede hacer zoom infinito, excepto gente que está trabajando en cosas que llaman high frequency trading, y que lo que están tratando de hacer es máquinas que interrogan las bases de datos de las bolsas con fracciones como de microsegundos, y hacen como apuestas de compra o de venta, fracciones de segundo que le ganan, digamos, a la velocidad de operación del operador humano. Y con eso lograr sacarle un delta. O sea, justo observan que en un microsegundo el precio empieza a subir de algo o tiene una tendencia creciente, entonces, eh, eh, no sé, venden si el precio ha subido, ¿no es cierto?, les conviene, y después cuando baja, porque estas cosas fluctúan, ¿no es cierto?, baja un rato después, eh, compran a menor precio, ¿no es cierto?, y aprovechan esos deltas como para ir eh, integrando o ganando dinero con cosas que ocurren en fracciones muy, muy cortas de tiempo. Y ese es como un área de investigación. Entonces, a lo que voy es que en el fondo el proceso que hay detrás, uno podría decir que realmente es un proceso estocástico, es continuo. O sea, las personas están tomando decisiones de manera eh, con cierta racionalidad, pero uno no sabe en qué momento todo el mundo va a entrar en una paranoia y va a empezar a vender algo o a comprar algo, ¿no es cierto? Eso es, eh, esa es la parte estocástica del proceso. Entonces uno habla de que es un proceso, a pesar de que uno en la pantalla vea unos números que se mantienen por un rato hasta que se vuelven a actualizar. Entonces, eso es así. Aquí yo creo lo importante
es tener claro que cuando uno habla de una secuencia es una colección, es como una lista, y cuando uno habla de proceso es algo que ocurre de manera fluida, ¿no? Aunque sea discreto, un proceso de tiempo discreto o un proceso de tiempo continuo, el valor anterior está ligado al valor siguiente, de alguna manera, por alguna relación. Veamos esto con un ejemplo, tal vez para hacerlo un poco, no sé si más claro, pero ayudar a la idea. Entonces, supongamos que X es una variable, un proceso que es estacionario. Entonces, X es un proceso estocástico estacionario, en el cual va a tener una media, ¿no es cierto? X puede tomar, este X caligráfico, el primero, puede tomar cualquier valor, pero si uno hace muchos experimentos, siempre va a llegar a que tiene una media mu y una varianza. Y después tenemos otro proceso que, como dice acá, es no estacionario. Y vamos a decir que el proceso no estacionario se construye como una función a de t, que depende del tiempo, multiplicada por la variable estacionaria. Entonces, la estacionaria, como les decía, tiene una medida, ¿sí? Pregunta en rápida, ¿estacionario y no estacionario solo que depende del tiempo o no? Es que, a ver, las dos cosas pueden variar en el tiempo, ¿no es cierto? Pero vamos a hacer aquí un dibujo. Entonces, yo tengo aquí el mes 1, vamos a poner mes acá. Mes 2, entonces esto es verano, esto de acá, mucho después, es el invierno. Entonces, si esto fuese la temperatura, en el día, aquí en verano tenemos una temperatura alta, en el mes 2 un poco más baja, y aquí en invierno andamos por aquí. Entonces, yo al año siguiente vuelvo a hacer la misma cosa, tomo en distintos meses la temperatura, el mes 1, mes 2, verano, ¿no es cierto? Y aquí estamos en el mes 7, invierno, la mitad del invierno. ¿Ya? Entonces, cuando yo miro el proceso en este sentido, en el mes, ¿no es cierto? Temperatura del mes, siempre voy a tener un promedio 1 y un sigma 1. Aquí tengo un valor, calculo, y me va a dar que en verano la temperatura promedio es, por decir algo, 25 grados. Si yo espero, suponiendo que no hay calentamiento, cambio climático y esas cosas, ¿no es cierto? Y hago el experimento en 5 años más, voy a llegar a la misma conclusión, que en verano siempre el promedio son 25 grados. Entonces, desde esa perspectiva, el proceso, uno dice, es estacionario, porque su media fue siempre la misma. Lo hice 5 años seguidos, después lo volví a hacer otros 5 años seguidos, y volví a obtener la misma media. Ahora, si yo el proceso lo miro en este sentido, a lo largo del año, yo voy a ver que si yo hago la temperatura del mes 7, porque esta era la del mes 1, la del mes 7 va a tener un mu 7 y un sigma 7. Pero si yo hago la temperatura de mes cualquiera, del mes K como proceso, esto no va a tener una media fija, va a tener una media mu sub K, donde la media mu sub K va variando, ¿no es cierto? Va primero siendo más alta en verano, más baja en invierno, y después vuelve a subir. Entonces tenemos un proceso que tiene mu dependiente de K. Y entonces uno dice, este proceso, que es la temperatura, esta del mes K yo la debería reemplazar y decir, este proceso se llama temperatura del año. La temperatura del año no es un proceso estacionario. Si bien yo podría tomar la temperatura de verano, invierno, no sé qué, ¿cierto? Y sacar el promedio y decir, el promedio en el año,
la temperatura de 25 con la de 12, sumadas me da 37 o 36, así que el promedio es 18. Entonces yo digo, el clima de Santiago de Chile es mediterráneo, temperatura promedio 18. Y ahí puede que para propósitos generales sea un número de referencia suficiente, ¿no es cierto?, para decirle a los turistas, no, mira, si el clima de Chile no es la Antártica, no tienes que ir todo el tiempo con una parca. Pero ahí hay un error, ¿no es cierto?, porque el proceso no es de media constante, es un proceso no estacionario, o sea, cambia. Si yo le quiero decir a los turistas cuál es la temperatura de los meses de verano, entonces ahí puedo darles este valor, y ese sí es un proceso estacionario. ¿Se entiende la diferencia? La temperatura como variable varía a lo largo del día, es una variable continua. Cuando yo digo que estoy mirando la temperatura a lo largo del mes 1 y estoy diciendo que es estacionario, no quiere decir que la temperatura no varíe, cambia. Lo que es estacionario es la distribución, ¿no es cierto? Estacionario no se refiere a que el tiempo esté fijo, se refiere a la distribución de probabilidades. O sea, la distribución siempre tiene la misma media, la misma varianza. Cuando es no estacionaria, la distribución cambia. Entonces, en este caso, que estamos diciendo, bueno, ¿cuál es entonces la función de densidad de probabilidades de una distribución estacionaria calculada a partir de la estacionaria? Como dijimos que estábamos multiplicando por la función A de t, tenemos que multiplicar la media, ¿no es cierto? Porque hicimos una transformación. Estamos diciendo este x caligráfico es igual a A de t por lo puse al revés. Esto debería tratar de borrarlo, ¿no? Puedo borrar. El no estacionario, que es el X minúscula, ¿no es cierto?, es A de t por el caligráfico. El X caligráfico. Entonces, ¿qué significa eso? Habíamos visto en la clase pasada, bueno, que si tenemos una variable y igual a por x más b, ¿no es cierto?, y x distribuye media mu y varianza sigma cuadrado, entonces y va a distribuir normal de media a mu más b, a cuadrado por sigma cuadrado. Eso estaba dentro de los ejercicios de la clase pasada. Entonces aquí estamos multiplicando por A, por lo tanto la media, ¿cierto?, es A por mu, pero en este caso estamos multiplicando por un A que varía en el tiempo. Podría ser una sinusoide. B en este ejemplo es igual a 0. Nuestra función de transformación, la que está acá, es A por X más 0. Por lo tanto, este término no está. Por lo tanto, esta es la media del proceso no estacionario. Y la varianza del proceso no estacionario es esta variación al cuadrado por el sigma del proceso estacionario, del proceso original. Entonces podemos ver que la función de densidad de probabilidades tiene un mu que cambia en el tiempo, y tiene un sigma que también cambia en el tiempo. Entonces, ahora, ¿qué pasa si nosotros tomamos dos instantes de tiempo distintos? ¿Ya? Entonces, uno podría hacerse la pregunta siguiente. Tengo una variable x, y esa variable se mueve en el tiempo, y puedo mirar acá una cierta hora del día, voy a llamar la hora t1, y tengo otra hora acá en el día que la llamo la hora t2. Y me hago la siguiente pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué probabilidad hay de que en la tarde haya cierta temperatura? Supongamos que esta variable x está asociada a la temperatura,
siendo que en la mañana tuvimos xt1. Esto es lo mismo que escribir la probabilidad, es solamente una cuestión de orden de las variables. Ahí después podríamos usar la regla de Bayes para transformar en esto en un sistema usando un proceso markoviano, es decir, bueno, dado que la probabilidad de que ocurra A y que ocurra B es igual a la probabilidad de que ocurra A dado que ocurrió B por la probabilidad de que ocurra B, usando la regla de Bayes, esta probabilidad de que ocurra en la mañana algo y en la tarde otra cosa, la podemos escribir como la probabilidad de que en la tarde tengamos xt2, dado que en la mañana tuvimos xt1, por la probabilidad de haber tenido xt1. Normalmente vamos a recurrir al supuesto markoviano, ya lo vamos a ver en más detalle más adelante, pero de que hay una dependencia entre lo que ocurre después con respecto a lo que ocurrió inmediatamente antes, para poder usar la fórmula de Bayes. Pero si no podemos recurrir a eso, en estricto rigor, nosotros lo que tendríamos que hacer es medir las temperaturas muchas veces, en muchos días distintos, en la mañana y en la tarde, y construir una tabla de frecuencias para ver cuántas veces ocurre esta combinación de eventos. Que en la mañana tenga 13 grados y en la tarde 15, o que en la mañana tenga 13 grados y en la tarde 25. Entonces, aquí lo que está diciendo esto es que la probabilidad conjunta de dos instantes de tiempo distintos se construye contando todas las veces que el proceso 1 toma un cierto valor. Este símbolo de acá significa simultáneamente cuando el proceso 2 toma valores en otro intervalo, ¿no? No necesitan ser los dos del mismo número. No estoy preguntando acá cuántas veces en la mañana hay 13 grados y en la tarde también hay 13 grados. Tengo que considerar todas las posibles combinaciones. En la práctica, construir esta función de densidad de probabilidades es difícil porque, imagínense un proceso continuo, tendría que ver qué temperatura hay en un microsegundo después y un microsegundo después, y entonces tendría una cantidad infinita, ¿no es cierto? Si voy microscópicamente ampliando el tiempo, ¿no es cierto? Para cada combinación no se puede. Entonces, al final, uno recurre a las secuencias, por eso es que mencionaba las secuencias, ¿no es cierto? Las secuencias estocásticas como muestras que están tomadas en ciertos instantes del día, y uno trata de aproximar el proceso estocástico a través de una secuencia estocástica. Entonces hay que tener presente esas dos cosas. Un proceso no estacionario, ¿ya? Y entonces, formalmente, aquí yo había dicho informalmente qué cosa era estacionario y no estacionario, diciendo que algo no estacionario es algo que tiene una distribución cuyos parámetros cambian en el tiempo. Pero otra manera matemática formal de ver que algo sea estacionario o no, es que cuando yo tengo un proceso que siempre tiene la misma media, por ejemplo, si yo lo tomo en un instante de tiempo t1, y lo tomo en un instante de tiempo t2, y digo, ¿cuál es la probabilidad de que xt1 tenga un cierto valor y que xt2 tenga otro valor? Esto va a tener una cierta distribución, ¿no es cierto? Esto como objeto conjunto va a tener una distribución de probabilidades que voy a decir, por ejemplo, es la diferencia entre la media t2 menos la media t1. Como es la misma, voy a decir, es un proceso de media cero y varianza sigma. Si después a mí se me ocurre, no, pero en realidad yo no quiero T1 y T2, quiero T3 y T2. Aquí hay un T3. Pero como el proceso es estacionario y siempre tiene la misma media, al final la distribución no cambia. Entonces, yo puedo tomar distintos instantes del tiempo, ponerlos en esta cosa en la cual yo estoy haciéndome la pregunta, ¿qué posibilidad hay de que ambos, de manera conjunta, tengan ciertos valores? Y voy a ver que la distribución de probabilidades que tengo es siempre... Sí, perdón. ¿Una pregunta? Sí, eso que explicó recién, de que la media debería al final ser cero, es
asumiendo que al final la probabilidad conjunta es como en base a una nueva variable aleatoria que sería la resta entre x1 y x2, o sea, xt2 y xt1, ¿o no? Claro. Sí, o sea, aquí hice un supuesto, porque no sabemos en realidad qué fue lo que dio origen a estos números, ¿cierto? Algo físico da origen a estos números. Ya, y Podría otra duda de ser, la, sí. perdón, Dale. otra duda de la próxima diapositiva, Ujú. que estoy un poco confundido con la notación. Ese Ujú. operador que hay al medio, que parece como una especie de Sí, de multiplicador. producto cruz, qué es? Es, es como una especie de i, tendrías que interpretarlo como un i. Ya, Podemos hacer, a ver, tendría que inventar un ejemplo acá, el vaso 1 y vaso 2, ¿no es cierto? Entonces aquí está el vaso 2. Entonces, si yo hago el experimento este de llenar de agua el vaso, ¿no es cierto? Tengo distintas combinaciones. Pueden haber combinaciones en que el vaso 2 quedó lleno hasta acá. Entonces, tengo que hacer una tabla después. Entonces aquí voy a poner el nivel del vaso 1 y aquí voy a poner el nivel del vaso 2. ¿Ya? Entonces, podría ser que hice un experimento y tengo acá una jarra que de alguna manera le tira esto a una cañería que tiene una bifurcación. Entonces, yo aquí tengo mi jarra, para no hacer que sean independientes, porque si son dos procesos independientes, al final esta probabilidad la separo, ¿no es cierto? La separo así, xt1 por la probabilidad de xt2. Pero si yo tengo a un tipo en una sala con un vaso y a otro tipo en otra sala con otro vaso y cada uno lo llena, bueno, son dos experimentos separados, no interactúan. Entonces, cada uno va a tener su distribución de probabilidades. Voy a ver que la probabilidad de que ocurra algo en uno y mientras que ocurre otra cosa en el otro, son independientes y las puedo separar. Pero si pongo esta tubería que tiene una bifurcación, ¿no es cierto? Y tiro líquido por acá, entonces va a chorrear el líquido y una parte se va a ir hacia acá y otra se va a ir hacia allá. Y este vaso me podría quedar aquí y este me podría quedar más aquí. Entonces hago en mi tabla y cuento las veces que en este, no sé si lo divido en mililitros, hay que poner una unidad, 10 mililitros, 20, 30, 50, y este también voy a tener 10, 20, 30, 50. Entonces aquí cuento cuántas veces los dos vasos quedaron con 10 ml. Puede que muy pocas, no sé, 3 veces, porque pasó algo acá que se chorreó agua para afuera, no sé. Es súper raro, asumiendo que esto está centrado. Ya. Que el segundo quede más lleno que el primero. Bueno, 4 veces. La mayoría de las veces voy a tener la combinación 20 con 20. ¿Ya? Entonces, 10 veces me quedó ahí. No sé, 5 veces me quedó más lleno el primero que el segundo. Muy pocas veces llené la jarra tanto de que ambos quedaron con 50. Una vez me pasó eso. Y después, muy pocas veces quedó la combinación 50 con 20 o 20 con 50. Entonces, voy completando la tabla de casos, y esto, si yo lo grafico, es una función de densidad de probabilidades que podría ser una gaussiana, xt1, xt2. Aquí está la variable xt2, está la variable xt1, y aquí voy a tener una distribución gaussiana. Estoy tratando de hacer acá una gaussiana 3D, que está centrada en un cierto valor, que este va a ser la media, ¿no? De estos dos experimentos. Ahora, aquí, en este caso, yo tengo un proceso estacionario, porque si este experimento
lo vuelvo a repetir con la misma tubería, con la misma jarra, con los mismos vasos al día siguiente, y vuelvo a construir mi propia tabla, me va a ocurrir nuevamente que voy a sacar una gaussiana que puede ser parecida a la anterior, está un poquito corrida. No, el experimento no me va a salir exactamente igual. Si al tercer día repito el mismo experimento, me va a salir otra gaussiana parecida y voy a empezar a construir acá una suma de gaussianas que están ubicadas en el mismo lugar. Cuando el proceso por alguna razón es no estacionario, ¿qué significa eso? Que viene alguien y entró a la sala de clases y movió el vaso, me lo corrió unos 2 centímetros. Ahí introduje una perturbación sobre el proceso que es dependiente de una influencia externa. Entonces, voy a hacer que aparezca una nueva gaussiana, porque muchas veces estoy perdiendo agua en el vaso 2, o sea, la gaussiana ahora se corrió, tiene menos agua en ese vaso, ¿no es cierto? Y me aparece una acá. Y después vengo yo y me doy cuenta y digo, ¿quién corrió el vaso? Lo voy a corregir. Y vengo y lo devuelvo a donde estaban antes, ¿no es cierto? Después viene la persona que lo había movido y dice, a mí no me gusta que quede ahí. Entonces, un día hago la clase yo, un día hace la clase la otra persona, y entonces empezamos a pimponear acá entre una configuración y otra. Entonces uno dice, aquí hay procesos que de manera conjunta, porque se hace esta tabla de manera conjunta, no tienen una distribución estacionaria, sino que esta distribución es una gaussiana multidimensional que varía en el tiempo, ¿no es cierto? Unos días tiene media mu T1 y otros días tiene media mu T2. Entonces, no sé si queda más claro eso. Con este gráfico que estábamos viendo de la temperatura anual, ¿cierto? ¿Qué probabilidad hay de que yo tenga esta temperatura y esta temperatura? Entonces, si esto fuese el proceso X1 y este sería el proceso X2, y yo me estoy preguntando cuál es la probabilidad de que ocurra X1 y X2, esto va a ser distinto a que si yo tomo X1 y supongamos X3, que está acá. Porque la probabilidad de los valores de X3 es distinta a la de los X2. Estos pueden distribuir, obviamente, con una distribución gaussiana, pero que tiene una media, y estos con una distribución que también es gaussiana, pero con otra media. Entonces, va a depender de las medias y de las varianzas que tengan, mientras que puedo tener otros fenómenos en el mundo real. No sé, si yo tengo un circuito con una resistencia, y aquí tengo una fuente de voltaje más o menos, y mido cuál es el voltaje en la resistencia 2, este es R1, este es R2, da lo mismo la hora del día, la época del año, ¿no? Sí, yo puedo hacerme una pregunta, ¿cuál es el voltaje que hay acá? Voy a medir unos valores. Voy otro día al laboratorio, mido los valores, y siempre me da lo mismo. Entonces, y después yo puedo decir, ¿cuál es la posibilidad que el día 1 tenga un cierto valor y que el día 26 tenga un cierto valor? Y eso lo hago en una tabla, ¿no es cierto? Como la que hice recién, y pongo las combinaciones del día 1 con el día 26. De distintos años donde dije voy a comparar el día 1 con el día 26. Y me da que la comparación siempre ocurre la misma cantidad de veces. O sea, de hecho, esta tabla estaría poblada casi uniformemente, o sea, con la misma frecuencia de ocurrencia, porque este proceso, asumiendo que el laboratorio tiene temperatura controlada y que la resistencia no cambia, porque las resistencias del mundo real sí son influidas por la temperatura, pero asumiendo que todas las demás variables del experimento son constantes, entonces lo que me va a ocurrir es que cuando yo tome cualquier combinación de 2 días distintos del año donde hice mi experimento, me da exactamente lo mismo. Entonces digo, esa probabilidad conjunta es fija, por lo tanto, el proceso es estacionario, no depende del día que yo haya elegido para el experimento. Profesor, Sí. esto tiene que ver, por ejemplo, cuando sea estacionario o no estacionario, cuando también dependen variables ajenas al experimento. Por ejemplo, el ejemplo que yo de la resistencia, como que de cierta forma tenemos determinado control sobre las variables o el mismo experimento, si se hace en alguna otra locación geográfica, temporal, lo que sea, va a tener los mismos resultados. Pero si que Exacto. tenemos algún efecto que tiene algo ambiental asociado,
ahí tendríamos un proceso no estacionario. Exacto, exacto. Puedes tener efectos que están dados por tu época del año, por ejemplo, ¿cierto? La radiación solar, el hecho de que la Tierra no está a la misma distancia del Sol. Puedes tener temas que tienen que ver con tu ubicación geográfica, ¿no es cierto? Si tu proceso, estás construyendo el altímetro para un vehículo aéreo no tripulado, ¿no? No da lo mismo probar el altímetro en la costa que en la punta de un cerro. La presión atmosférica es menor, y en ese caso tu instrumento de medición de presión puede tener un error, una fluctuación en la electrónica, pero va a tener una media distinta dependiendo del lugar donde estés, ¿no es cierto? Entonces, aquí lo importante que hay que tener presente es que al modelar el proceso uno tiene que saber si lo que está modelando es algo que tiene distribución de probabilidades fija o no. Y si no es fija, tratar de identificar cuál es esa función entre dos instantes del tiempo distinto. Esto puede sonar como obvio y es probablemente bastante intuitivo, pero sería un error si yo voy a hacer el pronóstico de la producción de una planta fotovoltaica, asumir que todos los días del año tengo en promedio la misma radiación. O sea, si quiero hacer un cálculo rápido, obviamente voy a hacer ese supuesto, ¿no? Y voy a decir, aquí en Santiago hay tantos watts por metro cuadrado de radiación, en promedio en el año. Pero eso no es un supuesto correcto, en el sentido en que hay meses del año en que va a generar mucho más en verano, cuando está despejado, que en los meses de invierno. Entonces, si después yo tengo que hacer otro análisis de a quién le voy a vender la energía que produzco, ¿no es cierto? Pueden ocurrir distintas cosas. Yo no puedo prometer una cierta cantidad de energía vendida en invierno si no la puedo producir. Puedo asumir que voy a tener un cierto nivel de ventas de energía, ¿no es cierto? Y al final lo que ocurre es que si yo diseño para el promedio, puede que yo diga, en promedio esta planta produce 100 kilowatt hora al mes, y al final ocurre que hay meses en el verano que producen mucho más, pero yo vendí esa cantidad, o me comprometí a vender esa cantidad, y después no tengo compradores para el resto que está ahí en exceso. Entonces, es importante, digamos, saber que esa media que estoy tomando no necesariamente está fija siempre, y ese es el mensaje. Entonces, cuando nosotros veamos filtros de Kalman, el primer supuesto que vamos a hacer es que el proceso es estacionario. Y ahí es uno de los primeros errores, porque muchas personas dicen, voy a modelar el precio de algo, de acciones o de algo, asumiendo supuestos de estacionalidad. Y en realidad lo que está ocurriendo detrás no es estacionario, y por lo tanto hay que incorporar esos factores adicionales. Entonces, hay veces que uno se enfrenta a procesos que uno nunca los ha analizado antes, y lo primero que uno debería hacer es tabular los datos para ver si hay una dependencia en la distribución de probabilidades en el tiempo. Voy a tratar de hacer esto se va a entender mejor con lo de procesos ergódicos. Aquí en este espacio voy a hacer el siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos una estación meteorológica en Pudahuel, en el aeropuerto, y mide una cierta temperatura. ¿Ya? Entonces, en el día. ¿Ya? Esto es temperatura en el día. Para hacer el ejemplo fácil, decidimos que es la misma variable. Es prácticamente plana, no cambia mucho, sería algún lugar probablemente más costero. La temperatura en la costa es más pareja entre el día y la noche. Entonces tengo día 2, etc. Entonces yo puedo al final del día decir, bueno, esta es la media del día 1, este es el día 1, esta es la media del día 2, y después de el día 365 del año,
llego acá y veo que tengo media 365, y después aquí voy a hacer un gráfico de las medias. Sub K, o sea, aquí, perdón, aquí voy a poner mu sub K, y aquí pongo día K. Entonces, el día 1, día 2, día 3, entonces la del día 1 la pongo acá, tiene ese valor. La del día 2 viene acá, tiene ese valor, día 3, día 4, etc. Y veo que prácticamente son constantes. Entonces, aquí, si yo tomo, entonces, primero, al ver que son constantes, podría inferir que este proceso que se llama temperatura del día I tiene una distribución normal media mu barra, donde mu barra es igual a 1 partido por 365, la sumatoria de I igual a 1 a 365 de los mu sub K. Entonces, me daría lo mismo seguir tomando más datos. Lo mismo se puede hacer para las varianzas. ¿Ya? No lo voy a hacer para avanzar. Pero uno podría tener un proceso, como debería haber ocurrido, que en ciertos días del año esta temperatura empieza a bajar. ¿Cierto? Entonces, si la temperatura en ciertos días del año empieza a bajar, yo lo que vería es que al principio vamos así, después en otros días va bajando, y después va subiendo. Entonces aquí ya no podríamos hablar de un mu barra, tendríamos que hablar de un mu sub K, y aquí tendríamos que introducir la dependencia en el instante del año. Entonces, nosotros podemos analizar con los datos si las estadísticas que tenemos de media y varianza se mantienen o no a lo largo del tiempo. Si no se mantienen, ya podemos empezar a sospechar de que el proceso no es estacionario, y además podemos hacer otro análisis que tiene que ver con la ergodicidad del proceso. ¿A qué se refiere ese concepto? Si yo tengo un proceso que además de ser estacionario es ergódico, eso quiere decir que yo puedo tomar una hora del día y tomar para todos los días del año la temperatura y sacar la media de la temperatura en la hora, ¿no es cierto? En la hora iésima. Esto acá era el día késimo. Esta es la hora iésima. Entonces yo podría decir que tengo un proceso en el cual la media puede ser una función de la hora del día para cualquier día del año. Puedo tener un proceso en el cual yo tengo la temperatura del día para cualquier hora. Pongamos acá día, entonces, esto es día, esto es hora, y podemos tener la combinación de ambas cosas. Entonces yo podría sacar estadísticas para ciertas horas del día y ciertos días del año. Entonces, cuando el proceso es ergódico, esto es igual a esto, es igual a esto, es igual a esto. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que si yo tomo una hora del día, da lo mismo el día del año, aquí estoy para todos los días del año, ¿no es cierto? Calculo ese valor, ese valor, ese valor, ese valor, saco la media, ahí lo que estaría haciendo es calcular para la hora H, cualquier día del año, tendría que ser 1 sobre 365, sumatoria de mu de H, I igual a, perdón, 0 a 365. Entonces tomo una hora y hago correr esta sumatoria sobre el I, ¿no es cierto? Y voy a tener, ¿perdón?
Y podría tener Eh, otra sumatoria que es a lo largo del día. ¿Sí? Quería consultar, la media como indicador ahora acá como una prueba de que el proceso es ergódico o es simplemente como una especie de acercamiento, como aproximación a saber si es ergódico o no. Eh, no, en realidad Como, lo que yo debería calcular es todos los momentos que habíamos mencionado hace 2 clases de atrás, ¿no es cierto? El primer momento, segundo momento. El primer momento es la media, el segundo la perfecto. varianza, el tercero es la kurtosis, etc. En la práctica uno no puede hacer eso, por lo tanto lo que en la práctica se hace es que uno calcula medias, varianzas y ve si esas medias y varianzas se mantienen constantes o no. Eh, Ahora, si uno está investigando, nunca me ha pasado en el mundo real de encontrarme algo que tenga tercer momento variante en el tiempo y los dos primeros fijos. Entonces, normalmente cuando algo varía, empieza a variar en el primer momento, que es la media, y si lo detectas ahí, automáticamente dices, ya, esto no es estacionario. Y si no es estacionario, entonces no va a ser ergódico. O Ya. sea, el requerimiento de ergódico es más fuerte que estacionario. Por lo que voy a explicar ahora. Porque en el fondo lo que yo estoy diciendo es que si yo tomo un día del año, y calculo la media para todas las horas del día, ¿no es cierto? O sea, aquí pongo el día del año, aquí me faltó el subíndice, pero aquí me da lo mismo la hora del día, así que pongo la hora asterisco y estoy poniendo el día J, voy a poner el día D, la hora asterisco, coma, día D. Entonces, eh, la, la, la hora, ¿no es cierto? Lo estoy haciendo variar desde la hora igual, las 00 hasta las 23 horas, y, y el día es el día D. Entonces, en esta sumatoria de acá estoy moviéndome en el segundo índice, en esta sumatoria de acá me estoy moviendo en el primer índice, ¿no es cierto? Me estoy moviendo, en una me estoy moviendo así, para distintas horas que recolecté en un día, saco la media, y en este me estoy moviendo así para distintas temperaturas que medí en una cierta hora. Si si estos dos números que calculo, este y este de aquí, son el mismo, y si esto lo hago comparando para todos los días, para todas las horas del año, y para todos los días, si hago todas las posibles combinaciones de hora del día y día del año, y siempre me da el mismo mu, eso es un proceso ergódico. Ese es un requisito súper fuerte sobre procesos reales, porque eso no ocurre en la realidad. La mayoría de las cosas, hasta un experimento de laboratorio, por muy controlado que esté el laboratorio, igual puede cambiar, ¿no? Pero Claro. eh, el punto es que, eh, ¿qué implicancias tiene esto? Si uno se encuentra con un proceso del mundo real que es ergódico, es un alivio tremendo, porque quiere decir, mira, ya me di cuenta que es ergódico, así que solamente voy a recolectar las temperaturas de un día y me da exactamente lo mismo el resto de los días del año, porque no voy a seguir recolectando datos. Ya sé que se va a repetir y puedo confiar en esto. Entonces, aquí, de este proceso, al final del día voy a llegar a que tengo una distribución gaussiana, ¿no es cierto?, con una cierta media y una cierta varianza, y me puedo quedar tranquilo porque el proceso ergódico es estacionario, o sea, sé que durante el día tengo una estacionalidad fija, Profe, y a lo largo del año, ¿sí? que no me quedó muy claro como lo último que explicó acerca de como por así decirlo, las dimensiones temporales, como cuando se está moviendo en una variable y en otra, Ujú. que si se movía hacia el lado, serían las horas del día, tenía que coincidir la media con que si se movía hacia abajo, que eran los distintos días, Claro. o No, no, porque, no, no es que tenga que coincidir. En la mayoría de los procesos no coincide y por lo tanto no son ergódicos. O sea, en realidad no, el clima no es ergódico. pero Pero, por ejemplo, no sé, pues, en este caso, si yo todas las horas del día tuviese, o sea, digamos que todos tienen la misma media, pero si a la misma hora del día, todos los días tengo un número distinto a la media, mi media va a ser distinta. Entonces ya dejaría de ser el código. exacto, Ah, ya, ya, ya. sí, Yo sí. tengo otra.
¿Sí? Otra consulta, y es respecto al significado en el fondo que lleva estacionariedad y ergódico, que al Ujú. final, cuando hablamos de que algo es estacionario es referente a una cierta como condición o contexto o variable, que en este caso serían, por ejemplo, los días. Sí. Eh, y ergódico, estamos hablando como de una, más de una al final, sería como los días y las horas. Sí. O sea, Eso, ¿sería esa la diferencia como entre ergódico y estacionario? sí, esa es una manera de interpretarlo, pero también va a depender un poco del contexto. Entonces, si tú quieres, digamos, la definición formal es esta, ¿no es cierto? Que algo estacionario, ¿ya? Tú tomas dos instantes de tiempo distintos, que pueden ser dentro del mismo día, y la probabilidad no cambia. ¿Sí? La función de densidad de probabilidades no cambia. Eh, para cualquier combinación de instantes que tú tomes. Entonces, cuando esta probabilidad conjunta, ¿no es cierto?, que es de dos variables, tiene una distribución, ¿no? A tener que decir esto es media de algo y sigma de algo. Si para dos instantes de tiempo distintos, en cualquier combinación que tú tomes, esta función de distribución tiene la misma media, entonces dice es estacionario. ¿Ya? Si además tú recolectas un ensemble, o sea, haces este experimento de dos cosas, ¿no es cierto? Hay una variable 1 que, además esto se puede complicar todo lo que uno quiera, porque no necesariamente las dos son temperaturas, ¿no? Podría ser temperatura y humedad, por ejemplo. Entonces, tú podrías tener un ensemble, ¿no es cierto?, una recolección de temperatura y humedad. Y tú puedes ver la temperatura y la humedad en dos instantes de tiempo distintos del día. Y eso te va a dar una cierta distribución de probabilidades, un cierto n. Pero si además esta distribución se mantiene a lo largo de todas las colecciones de tu ensemble, entonces, si se mantiene, dices, no solamente es estacionario, sino que además es ergódico. Porque basta uno de los ensembles para representar al resto. Eso es, digamos, cuesta al principio un poco entenderlo, pero yo creo que en la tarea va a quedar más fácil, porque yo les voy a dar una lista de mediciones de algo, y lo primero que ustedes, ah, digamos, la manera fácil de verificar es, yo tengo algo que medí un día, medí otro día, medí otro día, medí otro día, medí otro día. Lo primero que yo hago es, calculo, como les digo, la media a lo largo del día o del ensemble. Pueden pensar que el día es un ensemble. Segundo día otro ensemble. Y después veo cómo salen todas las medias y las grafico. Si salen todas iguales, ya puedo pensar de que tengo un proceso que podría ser ergódico, ¿no es cierto? Ahora, tengo que graficar acá, en este sentido, las medias, ¿no es cierto? Entonces, voy a tener la media de la hora 1, o de la muestra 1 del ensemble, la media de la muestra 2 del ensemble, en este sentido. Y después puedo tomar combinaciones del mu calculado en la fila 1 para todas las columnas, y este en realidad es el mu calculado para la columna 1 y todas las filas. Todas las filas, columna 1. Este de acá es todas las filas, columna 2. Aquí tengo el mu de la fila 2, todas las columnas. Entonces después podría hacer esta comparación. ¿Cómo se compara este con este? Este con este con el siguiente. Después podría agarrar el segundo y ver cómo se comparan. Si al compararlos son todos iguales, todos con todos son iguales, entonces tendría algo ergódico. Si no ocurre eso, entonces ya no es ergódico. Puede ser no estacionario. Y eso va a depender, digamos, de ver cuál es el patrón, ¿no es cierto? Si yo veo que hay un patrón en el cual a lo largo del día se mueven así,
¿cierto? O si hacia lo largo del año se mueven así, entonces, si a lo largo del año, entonces el proceso se cambian las temperaturas promedio del día, quiere decir que el proceso de temperatura visto desde la perspectiva anual no es estacionario. Esto de la estacionalidad o no estacionalidad depende de la perspectiva, ¿no es cierto? Yo puedo tener la temperatura diaria y fijarme solamente en el primer día del año. Entonces, si yo comparo el primer día del año de temperatura para distintos años, siempre voy a llegar a la misma conclusión, de que todos los días 1 de enero más o menos hace calor. Estamos en verano. Entonces, voy a decir, la temperatura del primer día del año es un proceso estacionario. Si por proceso estoy entendiendo temperatura del primer día del año. Si por proceso estoy entendiendo la temperatura del año, entonces quiere decir que estoy comparando todos los días del año, ¿sí? Entonces, y tengo una evolución de las temperaturas. De temperaturas, aquí estoy poniendo el eje de temperaturas hacia acá. El gráfico está de lado. Entonces, aquí están los meses de verano, invierno. ¿Sí? Entonces, lo que uno define, aquí es muy importante primero entender qué cosa es lo que uno está definiendo como proceso. ¿Es la temperatura del día? ¿Es la temperatura del mes? ¿Es la temperatura del año? Entonces, la temperatura del día, si yo la acoto a compararla con los mismos días del año, por decir algo, todos los 20 de enero, entonces eso como proceso puede que sea estacionario. Pero si yo hablo de la temperatura de distintos días del año, estoy hablando de cuál es la distribución de las temperaturas anuales, entonces eso ya no es estacionario. Entonces el punto es que uno tiene que hacer esta especie de tablita que hice yo para la colección de datos que uno tiene, si es que uno la tiene. Muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Es que yo voy y hago el experimento en el laboratorio una vez, y no tengo tiempo, así que tengo que entregar el informe y digo, esa es la media, esa es la varianza, y entonces este instrumento mide bien y mide así. Y al final, yo no sé si hay influencias de otros efectos, y eso sería un error. O sea, yo les puedo contar un proyecto real que se está implementando en este momento para el VLT, que es un instrumento astronómico, un espectrógrafo para el Very Large Telescope. Y dentro de los experimentos que tenemos que hacer, porque el sistema mide la posición de unas fibras ópticas que capturan la luz de unas estrellas, y tenemos que mover esas fibras con unos actuadores a posiciones que son con un error máximo de 10 micrones. Y el problema es que los bracitos del mecanismo que mueven la fibra óptica se dilatan por temperatura, y las dilataciones, a pesar de que estamos usando materiales que tienen dilataciones muy bajas, hay que caracterizarlo para saber si es que por software nosotros vamos a tener que introducir funciones matemáticas que compensen la dilatación mecánica del instrumento. Es decir, sabemos que en verano esto se va a dilatar X micrones, y por lo tanto el largo del brazo que mueve la fibra no es el mismo largo en invierno y en verano. A ese nivel de fineza uno puede tener que llegar en algunos casos del mundo real. Entonces es súper importante entender, en el caso del instrumento del telescopio, incluso los experimentos que nos están pidiendo son para variaciones de temperatura de menos 12 centígrados a 30 centígrados, porque el domo, en la noche, el domo del telescopio se enfría por la temperatura exterior. Entonces, en nuestro caso, prácticamente no es necesario analizar el proceso para saber si es ergódico o no, porque ya sabemos que no lo es. Entonces, es súper archisabido. Pero si ustedes se están enfrentando a un proceso nuevo, es importante hacer ese análisis de los datos. O sea, sería un error, casi como de jardín infantil, asumir que tomé unos datos y que lo que estoy observando se mantiene en el tiempo, porque la mayoría de las cosas no son ergódicas. Ahora, el énfasis que pongo es por dos razones. Una es por estar conscientes de que las cosas pueden ser no ergódicas, y hay que estar consciente de cómo eso nos afecta. Si nuestra ventana de observación son
es una ventana en un horizonte de tiempo muy acotado, donde podemos decir que dentro de esa ventana de tiempo la media y la varianza se van a mantener más o menos fijas. Podemos entonces hacer el supuesto y despreciar el hecho de que el proceso es no ergódico y estar tranquilos con eso. Pero tenemos que hacerlo conscientemente. Y la otra razón, digamos, por la cual menciono la existencia de estas cosas que son ergódicas o no, estacionarias o no, es porque en los filtros que vamos a implementar, por lo menos para la primera parte, vamos a asumir ergodicidad. Entonces, el problema está en que mucha gente va y busca en internet códigos de cómo está hecho el filtro y lo usa, y de repente lo está usando sobre algo que no es estacionario, y entonces el error no es que el filtro esté malo o el código esté mal implementado, es que uno ni siquiera se dio la lata de primero verificar que los datos que uno le mete al filtro cumplen con los requerimientos que tiene el filtro para poder funcionar bien. Entonces, y si uno sabe que los datos que están llegando vienen de un proceso no ergódico, entonces por lo menos tomar las precauciones de actualizar ciertos parámetros del filtro y no dejar los parámetros fijos, porque eso sería malo, ¿no? Bueno, entonces uno puede, como les decía, aquí tengo la explicación en palabras de lo que hemos estado hablando de qué cosa es ergódico. Ergódico en el recuadro que aparece aquí significa que si yo tomo el promedio del ensemble, me da lo mismo que haber tomado el promedio durante un día. Entonces en inglés hablan de el ensemble averaging, es cuando yo tomo toda esta familia de datos y los promedio en esta dirección. Eso es un ensemble averaging. Y time averaging es cuando yo tomo la variable que varía en el tiempo, podría ser en el espacio, pero va a depender del proceso, pero en este caso supongamos que estamos variando en el tiempo. Y hago los promedios a lo largo de un día, ese es el time averaging, ¿no? Entonces cuando yo tengo que el ensemble averaging es lo mismo que el time averaging, entonces puedo decir que es ergódico. Ese es en términos simples, no se me ocurre otra manera de explicarlo. O sea, y después hay que, yo creo que digerirlo cuando uno va trabajando con datos, y ahí uno se va dando cuenta a qué se refiere esto de ser ergódico o no ergódico. Profe, ¿Sí? que Estamos en la hora. en cuanto a la definición de ergódico, Sí. me queda la duda de qué pasaría, no sé si se podría dar, que tenga la misma media, pero la desviación sea distinta. Entonces un ensemble no sea representativo de todos. ¿Se podría dar eso? A ver, ¿cómo fue esa...? Que en las muestras la media sea igual, Uh-huh. pero que la desviación estándar sea distinta. O sea, que las medias sean iguales, pero las desviaciones sean distintas, eso sería definitivamente no ergódico. Que como en la definición hacía mucha alusión a la media, no sabía si se aplicaba. Claro, o sea, aquí, claro, voy a volver a la pantalla completa. Control L. Sí, exactamente dice algo referente a las medias, ¿no es cierto? O sea, si las medias son iguales, uno debería en estricto rigor verificar que las varianzas son iguales. ¿Y a qué se refiere esto de promediar? Se refiere más bien a que la distribución de probabilidades o la función de densidad de probabilidades mirada a lo largo del ensemble es la misma que mirada a lo largo del tiempo. ¿Ya? Aquí, claro, la palabra averaging puede confundir en el sentido de que uno puede estar pensando en la media, ¿no es cierto? El average es el promedio medio. Pero aquí no se refiere a la media como tal, sino que a la distribución de probabilidades promedio.
o sea, como explicaba recién, voy a hacer un gráfico, ¿no? Entonces, yo puedo tener una variable para el tiempo en el día 1, ¿no es cierto? Después, otra variable en el tiempo para el día 2. Aquí está, el día 2. Entonces, cuando yo miro esto en este sentido, al final digo, tengo una probabilidad de X de T en el día 1. Y eso, este X de T en el día 1, si yo lo hago para todos los días 1 de muchos años, distribuye de una cierta manera que yo lo voy a llamar mu del día 1. Y sigma cuadrado del día 1. Entonces, ¿pero qué cosa es esto? Esto es una función de densidad de probabilidades. La tengo que dibujar acá. Este es para el día. Después yo podría pararme aquí en esta hora, en la hora h, y para el mismo día, de distintos años, obtengo una función de densidad de probabilidades que es la distribución de la hora h del día 1. Esto va a tener una distribución de probabilidades que va a ser P de X de la hora h en el día 1. Y va a tener su grafiquito. Tendría que tener varios años, y en varios años mirar cómo se mueve Para el día 2, también hay una hora h. Y voy a tener que calcular entonces cuál es la distribución de la hora h del día 2. Para eso voy a necesitar varios años. Y siempre mirar el día 2 de todos los años y encontrar cuál es esa distribución P de h del día 2. Entonces, si yo acá hago un gráfico, ¿no es cierto? Y veo las distribuciones, esta es la distribución de X, H del día 1. Podría tener la distribución de X, H del día 2 y del X, H del día 3. O sea, el día 3 está acá. 3, H. Ya. Ahí tengo una colección de gaussianas que están hechas para distintos días y saco la gaussiana promedio, ¿no es cierto? Entonces voy a tratar de hacer la gaussiana promedio la voy a dibujar simple. No sé si puedo acá enviarle el ancho de esto. ¿No? La gaussiana promedio va a ser esto. Entonces esa de ahí es P de X de H. H podría ser la tercera hora del día y de distintos días del año. Eso hay un asterisco. Y después yo voy y grafico los P de X de T del día 1. Fíjense que este es el X de T, es el que hice en este sentido, ¿no? El X de T es este de acá, del día 1. Y después grafico el P de X de T del día 2, porque el día 2 también tiene su media y su varianza. P de X de T del día 2. Y así sigo con varios días.
y estos son los x de t. Y después saco el promedio de todos esos. Por eso se llama el averaging. Pero no es el averaging de la media, de los mu, sino es el averaging de las distribuciones. Entonces, dibujo el averaging. Pueden pasar dos cosas, que el averaging me da por acá. Para todos estos en azul, el promedio de los azules me da por acá, y para todos los que hice yo en rojo, me dio por ahí. ¿Qué pasa si ocurre eso? ¿Es el proceso ergódico, sí o no? ¿Qué dicen? ¿Cuál era la pregunta? Disculpe, profe. Si yo tengo las distribuciones azules, ¿no es cierto? Las azules las hice en este sentido. Y saqué muchas. Para cada día saqué una media y una varianza. Entonces tengo una gaussiana. Cada gaussiana tiene su media y su varianza. Y las dibujo y están acá, ¿no es cierto? Supongamos que hice esto para todos los días del año, las azules. Y después de que he juntado todas las curvas azules, esas las promedio a su vez y les saco su varianza. Y el promedio de todas esas azules me dio acá. Mientras que el promedio de todas las rojas que hice en este sentido me dio por acá. O sea, acá tenía una distribución de probabilidades para la hora 3 en el día 1, una distribución de probabilidades para la hora 3 en el día 2, etcétera, etcétera, etcétera. Esas las hice, y el promedio de todas esas para la hora 3 me dio por acá. La pregunta ¿es eso ergódico, sí o no? No debiese ser ergódico, No. porque está desplazado. Porque está desplazada. No son la misma. Si la azul me hubiese dado acá encima, lo hice así, y las rojas que hice acá me dieron en promedio igual, entonces quiere decir que las distribuciones en promedio, o sea, esta es una cuestión rara de digerir al principio, pero es la parte que no explican bien en profundidad en estadística, que tiene que ver con que la distribución como objeto, o sea, yo tengo un objeto matemático que es distribución de probabilidades, aquí mu y sigma. Yo les dije la clase pasada, muchas veces uno dice, voy al laboratorio, saco datos, saco la media, y esa media es como si Dios dijo, esa es la media del experimento. Pero el problema es que esa media que sacamos es una instancia de una variable aleatoria. La media es una variable aleatoria. Si yo vuelvo a repetir el experimento, me va a salir otra media. No va a ser exactamente igual, va a ser parecida, pero no va a ser igual. Lo mismo, me va a salir otro sigma. Por lo tanto, la media es una variable aleatoria, el sigma es una variable aleatoria, y esto significa que la función típica que nosotros conocemos, e elevado a menos x menos mu al cuadrado, y sigma cuadrado, y le metemos un sigma fijo y un mu fijo, y aquí ponemos 1 partido por raíz de 2pi, sigma, esta cosa como objeto es variante, porque esta cosa es variante, esta cosa es variante, y esta cosa es variante. O sea, es como si tuviésemos que graficar esta función gaussiana, es una gaussiana que está vibrando porque fluctúa, no está quieta. Entonces la distribución en sí es un objeto estocástico. Esa cosa es como difícil de entender o de digerir, porque uno aprende como que no, tengo la media y la media representa el proceso. La media representa el proceso solo cuando ocurre esto, que la línea azul y la roja coinciden y el proceso es ergódico. Si uno tiene un proceso ergódico, uno puede ir a hacer el experimento en el laboratorio un rato, se lleva los datos, se va para la casa y es feliz para siempre. Porque quiere decir que este mu no está vibrando, o sea, sí está vibrando, pero que el mu que uno va a calcular de nuevo va a ser el mismo, va a dar la misma media. Cuando uno tiene cosas no ergódicas, quiere decir que la distribución se está moviendo. Es como extraño. Entonces, al final uno quisiera calcular cuál es el valor esperado de la distribución de probabilidades de x de t. Esto es algo raro, ¿no es cierto? Porque a nosotros en el curso de estadística nos enseñan, calcula el valor esperado de x de t. Y nunca nos habían dicho que teníamos que calcular el valor esperado de la distribución de probabilidades. Suena loco, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir que sea ergódico? Que cuando la distribución de esto es fija y no cambia, la distribución de probabilidades no cambia, nos podemos quedar tranquilos calculando esto,
para un ensemble pequeño o una realización del experimento. No tenemos que hacer más realizaciones. Recolectamos datos durante un día y somos felices. Y calculamos lo que sabemos hacer del curso de estadística. Si el proceso es no ergódico, estamos en problemas, porque tenemos que empezar a analizar cuál es el valor esperado de la función de densidad de probabilidades, que en el fondo es encontrar el valor esperado de sigma, que como ya no es constante, o sea, sigma como variable aleatoria puede que, aquí no voy a poner a t, pero sigma como variable aleatoria va a ser, o sea, si sigma es una variable aleatoria, se está moviendo, esto puede que nos dé una función mu de t, que es una función que tiene una media sinusoidal. Mu de t podría ser un mu multiplicado por seno de omega t, la frecuencia puede estar en días del año, meses del año, no sé qué unidades tendrá. Eso es lo que uno tiene que tener presente, que si la cosa no es estacionaria, entonces ya no es ergódica, y hay que calcular cómo varían los parámetros de la distribución. En este caso, la distribución gaussiana solamente tiene 2 parámetros. Pero si estamos... Ni siquiera quiero meterme en el tema de qué pasa cuando hay distribuciones que son bimodales o cosas raras. Hay muchos parámetros. Esas distribuciones existen, nosotros no las vamos a analizar en el curso, porque vamos a ver otro tipo de filtros que son los que yo les mencionaba, los filtros de partículas, que un poco tratan de absorber la ignorancia o el desconocimiento que nosotros podemos tener sobre la distribución. Entonces, bueno, esta distribución puede ser gaussiana, pero cambia en el tiempo, y entonces dejamos que las partículas traten... las partículas, uno puede decir, son como una manera de llevar una cuenta haciendo un histograma